buenos días a todos. A este webinar, mi nombre es Denis Mamani, gestor de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional. Como cada sábado, el centro viene realizando actividades académicas, como en este caso es un webinar académico bajo el tema denominado Aspectos relevantes en el análisis de retrasos de obras en JRD y en la ADAP. Tema muy interesante que, ya que trata a todos aquellos eventos que originan una extensión en el tiempo requerido para la terminación de una obra, ¿no? Que van a ser reflejados como días o adicionales de trabajo o como el inicio tardío de un proceso que van a ocasionar cambios en el alcance del contrato, ¿no? Y en esta ocasión, con el fin de fortalecer los conocimientos de todos nuestros usuarios, tenemos la presencia del ingeniero Alejandro Espejo, quien nos compartirá su valiosa experiencia sobre el tema. Muy buenos días, ingeniero Alejandro. ¿Cómo está? Ingeniero. Buenos días, Denis, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la presentación. Muy buenos días con todos los participantes. Nada, para mí es un honor estar acá. El día de hoy, sábado 6, vamos a tener este conversatorio, digamos, y poder compartir algunas reflexiones bueno, conceptos principales sobre el abordaje, el análisis y aspectos de preocupación, ¿no? Respecto a la evaluación que deberían hacer los DAPs y los JRDs adjudicadores en contratos privados bajo el marco normativo especial y contratos públicos, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Déjeme presentarle antes de dar inicio a este webinar académico, ingeniero. El ingeniero Alejandro Espejo es adjudicador del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional. Es socio fundador, director técnico de Navitec, de consultora en resolución de controversias y peritajes. Es reconocido experto técnico en la solución forense en construcción, en los sectores de minería, construcción y energía. Durante los últimos 14 años, él ha trabajado en diversos proyectos de consultoría, liderando equipos de gerencia de claims en contratos y actuando como director técnico, perito y gerente en proyectos de construcción de cambios, proyectos de modernización de la refinería de Talara, proyectos de los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, del Metro de Lima, de la línea 2, Proyecto Minero Las Bambas, proyectos de ampliaciones mineras en Perú, entre otros. Participó como miembro de la Dispute Adjudication Board bajo las reglas de la ICC para contratos NEC, para el legado de la infraestructura de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. También el ingeniero Espejo posee vasta experiencia específica en lo que es planeación estratégica, resolución de controversias, gestión y control de proyectos y optimización de procesos comerciales, administración técnico-contractual de contratos complejos como FIDIC-NEC, Energy Contract, NET, y entre otros, ¿no? Y gestión de operaciones de ingeniería y construcción. La experiencia del ingeniero Alejandro a nivel internacional proviene de la transnacional BIPTEL, que en megaproyectos donde lideró los equipos de gestión de claims y contratos. Asimismo, el megaproyecto de construcción del metro de Lima de la línea 2 lideró la jefatura de claims y arbitrajes nacionales e internacionales, habiendo desplegado su trabajo en Perú, Chile, Estados Unidos de América. Muy buenos días a todos y vamos a dar inicio a este webinar académico. Solo recordarles a todos los participantes que mantengan el micro y la cámara apagada y al final, dentro del lapso de 15 minutos, podrán intervenir con las preguntas. Ingeniero, puede empezar usted. Muchas gracias, Denis. Nuevamente, gracias a los participantes. Voy a compartir una presentación resumida que he preparado para el día de hoy. Se aprecia, Denis, ¿no? Estoy avanzando. ¿Se logra ver el avance de las láminas? Denis.
Correcto, ingeniero. Se puede apreciar la presentación que ustedes. Pero está avanzando, ¿no? Ese es, Sí, sí, se logra apreciar la ya, presentación que usted está proyectando. perfecto, perfecto, muchas gracias. Voy a acomodar esto por acá. Bien, Eh, bien, vamos a realizar la presentación del presente webinar. La idea es exponer alrededor de 40 minutos y luego dar pase a las preguntas que hubieran, digamos, de los participantes. Eh, Hoy nos toca hablar sobre los aspectos relevantes del análisis, en el análisis de retrasos de cronogramas de obras, desde una perspectiva de... hay un micro que se coló, desde una perspectiva de JRDs y DAP, ¿no? Tanto lo que deberían hacer los contratistas y lo que debería tener presente los adjudicadores, ¿no? Bien, todos sabemos que las ampliaciones de plazo en los contratos de construcción pues son recurrentes debido a una serie de causas que derivan pues en impactos al cronograma, ¿no? Las causas son diversas, como por ejemplo deficiencia de los expedientes técnicos, aspectos que tienen que ver con las condiciones de sitio, aspectos relacionados con la no entrega o entrega tardía de áreas, aspectos relacionados con la calidad de recursos suministrados por las partes, entre otros. Lo cierto es que eh, tanto en los contratos privados como en la contratación pública en general, ¿no? Ocurren situaciones no previstas que hacen que en muchos casos pues el propietario caiga en un incumplimiento de obligaciones y por ende causa una situación que afecta el plan del contratista. Dentro de las juntas de resolución de disputas y dispute boards, ¿no? Se tendrá que evaluar dichas controversias. Para ello, evidentemente, hay que tener presente aspectos claves relacionados con la formulación de las ampliaciones de plazo. Es claro que desde una perspectiva personal, yo he podido pues evidenciar con bastante frecuencia que no existe pues una correcta gestión del programa de obra, ¿no? Esto llevado a cabo por las partes en general, ¿no? No solamente desde una visión pura del contratista, sino también desde una perspectiva de cliente. Es bastante común que los contratos pues regulen el procedimiento para una solicitud de ampliación de plazo, más no para una gestión del cronograma. Entonces, esa es una primera llamada de atención, digamos, respecto a cómo se gestionan los cronogramas, no tanto pensando en usarlos para las ampliaciones de plazo, sino para llevar a cabo un correcto monitoreo y control y seguimiento de este, y obviamente para calcular también los avances de obra, ¿no? Es claro de que todo avance planeado no necesariamente se va a alcanzar por las causas ya conocidas, ya entendidas por todos, pero debería de alguna forma evaluarse el tener esa posibilidad de interactuar las partes y gestionar adecuadamente el cronograma, ¿no? Desde el inicio del proyecto hasta su término. Es así que el cronograma de ejecución pues, de una obra es una de las herramientas principales de gestión con las que todo proyecto debería contar, ¿no? Digo debería a razón de que en muchos casos pues, he podido apreciar, ustedes seguramente también lo compartirán, contratistas tanto en contratos privados como en contratos públicos, donde el cronograma lo tiene pues únicamente como un requisito más a cumplir para la firma del contrato. Del cual pues recuerdan cuando ocurre alguna situación que les lleve a la imperiosa necesidad de tener que solicitar ampliaciones de plazo y consecuentemente el contratista tenga que incurrir y sustentar un mayor gasto general variable, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo que todos conocemos.
Lo cierto también es que en los contratos públicos, ¿no?, bajo la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, de alguna forma, ¿no?, establecen ciertas restricciones para eh, el uso de ciertas metodologías de, de evaluación de retrasos en los cronogramas que vamos a comentar más adelante. Algunas consideraciones previas que hay que tener presente, ¿no?, tanto a nivel de contratista, equipo de proyecto, equipo de contratos, a nivel de cliente, entidad también, y a nivel también de profesionales que conforman las JRDs o DAOs, ¿no? Entendemos y conocemos todos que estos profesionales pues son ingenieros de diversa especialidad, los cuales tienen experiencia en el tipo de ejecución de obra, experiencia conociendo la normativa, y también experiencia relacionada con la administración contractual. Claro que no siempre una JRD va a ser conformada por puros ingenieros, y podría darse el caso de que los amigos, colegas, abogados también participen de ella. Arquitectos también. Entonces, ellos también tienen que reconocer la importancia de comprender ciertos conceptos, ¿no?, como lo es la planificación y la programación. Hay que tener claro, ¿no?, que este proceso de planificación, programación, pues es un proceso continuo dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿no? La planificación por lo general se da en etapas iniciales, mientras que la programación involucra la gestión y control de cronograma a través de todo el ciclo. Existen pues referencias internacionales como por ejemplo la GAO, ¿no?, que es un manual de buenas prácticas en programación del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, ¿no? Y este es usado muchas veces en grandes proyectos para blindar de alguna forma el cronograma, y para hacerlo, pues, como se usa usualmente el término, un cronograma robusto y que finalmente pueda ser usado para los fines previstos, que es control de la ejecución, pero también usado para evaluar adecuadamente, ¿no?, los retrasos en las obras, ¿no?, bajo el método más adecuado, que en un momento vamos a comentar. Entonces, en esta guía, ¿no?, se hace referencia a la planificación y programación como aspectos separados. Entonces, como ya mencionamos, ¿no?, la planificación se refiere a la forma que vamos a ejecutar los trabajos, ¿no?, por ejemplo, dónde se va a colocar la torre a grúa, si se va a utilizar una o dos procedimientos constructivos, frentes de trabajo, la organización en general del proyecto, ejecutar riesgos y otros, ¿no? En cambio, la programación pues es más un proceso que sigue al proceso de planificación, y esa programación en esencia eh, modela el plan del proyecto, ¿no? Se calculan las fechas en las cuales las actividades serán llevadas a cabo como modelo de tiempo. El cronograma incorpora variables claves como periodos no laborables, contingencias, restricciones de recursos y secuencia de actividades que va a determinar la duración, ¿no? Hay que tener claro, ¿no?, que es importante darle claridad y trazabilidad a la elaboración del cronograma inicial, también llamado cronograma de línea base, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva este cronograma, ¿no?, nos va a servir para lo que ya mencioné. Si este cronograma está mal hecho, mal elaborado, mal eh, o realizado por personas que no cuentan con la debida experiencia, considerando la relevancia o complejidad de un proyecto, tendremos un problema. Entonces, también un aspecto no menor desde las perspectivas tempranas es evaluar siempre las competencias y capacidades del equipo planificador, ¿no?, y el equipo programador. Entonces, esta trazabilidad respecto a la elaboración del cronograma inicial, ¿no?, tiene que ver con los requerimientos para la elaboración del cronograma, ¿no? Estos deberían de estar claramente definidos en las especificaciones del cronograma del contrato. Por ejemplo, ¿no?, los contratos NEC 3
opción F, dentro de los requisitos generales, ¿no?, tiene todo un apartado para el cronograma, ¿no?, cuya estructura está, por ejemplo, referida a los requisitos del programa, los atributos, la narrativa del programa, jerarquía del programa, disposición de declaración de metodología, actividades del contratante y terceros, programa revisado y otros, ¿no? Entonces, el contrato NEC 3, opción F, detalla con amplitud lo referido a el cronograma línea base. Entonces, es importante contar con una narrativa donde, y esto en el contrato, y esto ya un poco las buenas prácticas de lo ya realizado en otros proyectos, ¿no?, donde se detalle, por ejemplo, un resumen ejecutivo de los riesgos, descripción de la lógica, aspectos que tienen que ver con el calendario, análisis de holguras, ¿no?, en un documento simple, pero que, en mi opinión, pues es fundamental a la hora de revisar el cronograma, tanto desde el punto de vista constructivo como de calidad del mismo programa. Es cierto, ¿no?, que hacer todo este desarrollo, este esfuerzo inicial, tomará tiempo, pero en definitiva, el contratista pues va a tener que revisar, va a tener que evaluar observaciones, y finalmente este será aprobado, ¿no? Pero en la medida que los documentos den claridad y se comparta la información, los tiempos se van a acortar en pro y beneficio de la obra. También es importante destacar que una vez que este cronograma pues, es aprobado por el cliente, este representa el acuerdo entre las partes, ¿no?, es decir, la intención de cómo ambos tienen previsto desarrollar el proyecto o la obra, ¿no? Ambos, entiéndase, no solamente el contratista, sino también la entidad, porque muchas veces la entidad pues, es la que suministra ciertos recursos que podrían también afectar positiva o negativamente la ejecución de esta. Entonces, la aprobación formal del cronograma del contratista fomenta la participación conjunta y el uso del mismo como una herramienta de gestión para ambas partes. El uso eficaz podrá reducir las posibles reclamaciones derivadas de problemas de programación durante la vida del proyecto. Así también hay que tener presente, ¿no?, que el proceso de actualización de los cronogramas, ¿no?, porque la línea base se va actualizando, ¿no? Tendremos línea base en revisión 1, revisión 2, etc. Al momento de tener, por ejemplo, un evento, utilizaremos pues el cronograma que esté vigente a ese momento. Entonces, esta actualización también debe ir acompañada con una narrativa, ¿no? Esto es muy importante, ¿no?, porque a todas luces va a agregar valor el hecho de tener una narrativa que explique de qué forma se está modificando, actualizando el cronograma. Esto, en definitiva, nos va a dar una foto del estado situacional del proyecto en un determinado momento de tiempo. Y esta narrativa incluirá cambios, riesgos, atrasos, etc. Ahora bien, cuando hablamos pues de ruta crítica, también hay que entender qué cosa es ruta crítica, ¿no? Lo cierto es que el método de la ruta crítica es usado para identificar actividades que no pueden retrasarse en sus fechas de inicio y fin, ¿no?, ya que en caso contrario, ¿no?, la fecha de término del proyecto se va a ver retrasada. Y lo cierto es que hay que reconocer que la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto se denomina pues holgura total, ¿no? Hay que conocer también ello. De lo dicho se puede pues concluir que las actividades críticas son las que tienen el menor valor de holgura. Puede también darse el caso, y hay que reconocer ello, ¿no?, que se tengan secuencias de actividades con un margen bastante pequeño de holgura, a las cuales se denominan pues actividades semicríticas o ruta semicrítica. Esto debido a que pueden volverse críticas prontamente por su pequeño valor de holgura, ¿no? Entonces hay actividades que tienen holgura igual a 0 y son críticas, y hay algunas que por, por lo pequeño de sus holguras, ¿no?, podrían volverse también
críticas en algún momento. Y son esas actividades que hay que conocer y hay que también tener cuidado, digamos, ¿no? A este cambio, ¿no? Cuando la ruta crítica, pues, es factible o susceptible de modificarse, se llama dentro de las buenas prácticas en control de proyectos, la naturaleza dinámica de la ruta crítica. Entonces, esta naturaleza dinámica es clara debido a que los eventos que se van a dar a lo largo del contrato van a afectar esas actividades. ¿Sí? ¿Alguien habló? Me parece que hay un micro encendido. Sí, Por si ingeniero. podrían silenciar. Ya. Bien. Entonces, hablaba acerca de la naturaleza dinámica de la ruta crítica, ¿no? Es claro que todo evento que afecte una actividad que es semicrítica, la va a volver crítica y por tanto, la ruta crítica, el cronograma, se va a ver modificada. Y esto podría ocurrir muchas, ¿sí? Muchas veces. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener en diferentes periodos de tiempo diferentes rutas críticas, ¿no? Y acá viene también una reflexión, ¿no? Se piensa muchas veces que la ruta crítica pues no cambia, ¿no? Y esto no es así. Entonces, dado que la ruta crítica es susceptible de cambio, más todavía cuando hay eventos que afectan estas actividades que son semicríticas, lo que vamos a tener es una ruta crítica que cambia en el tiempo. Entonces, si esto se da, definitivamente el usar un cronograma, línea base, donde se tiene una ruta crítica estática, probablemente no sea un camino correcto para evaluar los retrasos, debido a lo que ya mencioné, debido a que la ruta crítica en ciertos proyectos es dinámica y va cambiando conforme los eventos van afectando esas actividades semicríticas. Y ese aspecto es un aspecto que hay que también tener muy presente, ¿no? Entonces me lleva a la reflexión, por ejemplo, si una JRD está evaluando una sumisión por una ampliación de plazo, quizás sería buena práctica pedir un resumen respecto a qué actividades semicríticas ahora se han convertido en críticas para justificar el cambio de método o, o la elección de un método específico, ¿no? Cuando se hace el análisis de los retrasos, ¿no? Eso es una reflexión, ¿no? Eh, muchas veces, ¿no? En arbitrajes internacionales, ¿no? Las cortes arbitrales, ¿no? Son plenamente conscientes, y eso ya es una reflexión mía, ¿no? Son plenamente conscientes de esta naturaleza dinámica, ¿no? No siempre eh, los abogados, por ejemplo, que comprenden hasta un nivel estos conceptos, eh, son conscientes de esta dinámica, ¿no? Quizás los ingenieros, no todos, ojo, per, perdón, pero hay que entender ello, ¿no? Creo yo, claro, que esta ruta crítica. Ok, entonces mencionaba, sí, voy a continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Te activó No, un micro? Ok, no solo gracias. el problema que tenía. Entonces, mencionaba sobre la dinámica de la ruta crítica, ¿no? Entonces, hay que reconocer esto y hay que tenerlo presente para evaluar nuevamente los retrasos de forma contemporánea conforme van dándose los eventos que impactan principalmente las actividades que son críticas. Ok.
Entonces, cuando hablamos también del proceso de actualización del programa, el progreso, ¿no? O el cronograma de avance de obra, también conocido. Entonces, un plan junto con sus asunciones, pues no importa cuán cuidadosamente y pensado se haya realizado, son susceptibles de cambios, ¿no? Como resultado de eventos inesperados, lo que le da nuevamente una naturaleza dinámica, ¿sí? Esto es así. Este progreso está relacionado con el proceso de actualización del cronograma, incorporando las fechas reales de inicio y fin, ¿no? La lógica y el ajuste de las previsiones del trabajo remanente, ¿no? O restante, ¿no? Todos entendemos que conforme avanzamos en la ejecución de una actividad, por ejemplo, a abril del 2022, ¿no? Al 30 de abril, ¿cuánto avance tiene la actividad de excavación de material común? En un 20%. El restante será la diferencia, será el 80% restante. Entonces, siempre hay que evaluar esos remanentes también respecto a actividades, no solamente de construcción, también probablemente actividades de ingeniería que podrían ser semicríticas. Entonces, este proceso de actualización del cronograma, incorporando fechas reales de inicio y fin, la lógica de ajuste de las previsiones del trabajo remanente, es algo también que hay que considerar cuando estamos analizando la sofisticación de las actualizaciones de los cronogramas. Entonces, el estado de situación del cronograma pues, es fundamental para la gestión eficiente de estos recursos y requiere un proceso establecido para proporcionar actualizaciones continuas y realistas de los o del cronograma. Las actualizaciones deben ser periódicas y estar plenamente respaldadas por los miembros del equipo, en este caso, pues, de las partes, ¿no? Las que fuese. Cada proceso de actualización, ya sea tenga una frecuencia mensual o quincenal, ¿no? Que dependerá del plazo de ejecución de la obra, debe ser dado por el contratista al cliente. Al igual que para la presentación del cronograma línea base, cada proceso de actualización debe ir acompañado de un documento donde se den detalles de las actividades que han tenido avance en el periodo de reporte, ¿no? Restricciones, cambios y otros. Ahora bien, cuando hablamos ya de programa y registros, ¿no? Tenemos que también tener presente algunas fuentes formales, como lo es la Sociedad de Derecho de Construcción del Reino Unido, a través de su protocolo llamado el Delay and Disruption Protocol, segunda edición de febrero de 2017. ¿no? Esta es una fuente muy reconocida también cuando se hacen análisis de retrasos basado en buenas prácticas internacionales. ¿no? Nos recomienda algunos principios, ¿no? Como lo referido a programa y registro, ¿no? Este protocolo nos dice, ¿no? Las partes contratantes deben llegar a un acuerdo claro sobre el tipo de registros que se deben llevar, ¿no? Y asignar los recursos necesarios para cumplir dicho acuerdo. Además, para ayudar a gestionar el progreso de los trabajos y reducir el número de controversias, de disputas, relacionadas con los retrasos y las interrupciones. Entonces acá el protocolo, ¿no? Recomienda que el contratista deba preparar y administrar correctamente la información de actualización, ¿no? Hace mención también a que se debería tener la participación del administrador del contrato, ¿no? Y este deberá aceptar un programa debidamente preparado que muestre la manera y la secuencia en que el contratista planea llevar a cabo la obra. Este programa debe actualizarse para registrar el progreso real, las variaciones, los cambios de lógica, métodos y secuencia, entre otros, ¿no? Asimismo, mostrar medidas de mitigación o aceleración. Entonces, ¿qué es importante? Es importante transparentar la información, poner de acuerdo a ambas partes, ¿no? Si, por ejemplo, somos nosotros JRDs, buscar ello, ¿no? Buscar que las partes traten de tener esa posibilidad de trabajar de forma adecuada y conjunta la gestión de este cronograma.
Entonces es importante ponerse de acuerdo en cómo se va a controlar y llevar el cronograma. Y esto definitivamente va a ayudar a una mejor gestión para evitar disputas. Entonces, cuando hablamos de la gestión de los cronogramas o el análisis de retrasos en los contratos públicos, pues entendemos que los contratos públicos pues, tienen el marco normativo bajo la ley de contrataciones como el está y su reglamento. Y en este se dice muy poco relacionado con el cronograma de obra, ¿no? Incluso considero que no se le da la importancia debida, y esto también repercute en lo referido a las ampliaciones de plazo. Entonces, algunas definiciones, por ejemplo, que nos da el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Según el reglamento, pues el programa de ejecución de obra es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución, la cual comprende solo partidas del presupuesto del expediente, ¿no? Entonces, este es importante, ¿no? Lo cual comprende solo partidas del presupuesto del expediente técnico. Este es literal sobre lo dicho por el reglamento, así como las vinculaciones que pueden presentarse, ¿no? Entonces, el programa de ejecución de obras se elabora aplicando el método CPM, y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. Entonces, esta definición nos dice que se debe de emplear la metodología CPM, ¿no? Contratos públicos. Sin embargo, en muchos casos los cronogramas que se presentan o que presentan los contratistas como parte de sus obligaciones no cumplen siquiera pues, los reglamentos o los requerimientos mínimos establecidos por la propia metodología y que están recogidas, como ya hemos mencionado hace un momento, por ejemplo, en la GAO o también en el ACE, ¿no? Que es la Asociación Americana de Ingeniería de Costo. Una práctica usual es que el presupuesto en su conjunto pues, se traslade al cronograma, ¿no? Claro, esto con el fin de poder tener el cronograma valorizado de obra, ¿no? Lo que en muchos casos puede volverse poco práctico para fines de control y seguimiento, ¿no? Y no necesariamente pues, se podrá reflejar una secuencia constructiva. Entonces, esto también es un punto importante, ¿no? Respecto a lo que normalmente se hace en la práctica, ¿no? Buscando tener ese cronograma valorizado de obra. Ahora bien, ¿qué nos dice el reglamento también respecto de la ruta crítica, ¿no? Entonces, la ruta crítica del programa de ejecución de obra, se dice, es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecte el plazo total de la obra. Entonces, esta definición también en sí misma puede darse pues para interpretaciones. Una de ellas es que siempre se va a referir a la ruta crítica de la línea base, ¿no? Ese es un punto no menor, es decir, que la ruta crítica se mantiene invariable. Y hemos visto que esto no es así, ¿no? Una cosa es la ruta crítica de la línea base y otra cosa es la ruta crítica en el momento donde se dan o cuando se dan los eventos, ¿no? La ruta crítica cambia en el tiempo, ¿no? Y esto se demuestra pues en los cronogramas de avance de obra, ¿no? Porque, ya explicamos, las actividades que eran semicríticas se volverán críticas y ahí tendremos el cambio de la ruta crítica. Entonces, la ruta crítica, como hemos visto, pues no es estática, es dinámica y esta puede cambiar en función al progreso y la existencia de rutas semicríticas en el cronograma, ¿no? Esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta al momento de hacer una solicitud de ampliación de plazo. No se realiza muchas veces un análisis programático, ¿no? Tan solo es un análisis fáctico y de derecho. Entonces, acá me refiero con esto, ¿no? Es decir, si seguimos el procedimiento descrito en la ley, en el reglamento, ¿no? Se cumple únicamente con el anotar la fecha de inicio y término de la causal que una partida de la ruta crítica esté involucrada para tener el derecho a la misma. Muchas veces he visto informes donde no se muestra pues, un apartado donde se evalúe cómo estaba el desempeño del contratista antes del evento, si existe un retraso acumulado o no, si la ruta crítica ha variado o no. Todo ello se omite.
Entonces, lo anterior también se consigue haciendo pues el ejercicio de actualización del cronograma. Ahora, el reglamento también refiere a que una vez que se ha otorgado la ampliación de plazo, el contratista debe de presentar la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de hora valorizado, actualizado considerando únicamente las partidas afectadas. Acá lo cierto es que si se realizaran actualizaciones del programa de forma periódica, estas van a ir mostrando las desviaciones por retrasos. Y en caso corresponda, ¿no?, adicionales de obra, lo que quedaría por hacer es, en el caso de retrasos, el evaluar por qué causas se produjeron y a qué parte corresponde, ¿no? Pero el retraso debe de evidenciarse en el cronograma de obra as built, ¿no?, como parte del proceso de actualización. Ahora bien, el reglamento también en su última actualización, en su última versión, ha incorporado el artículo 202, ¿no?, actualización del programa de ejecución de obra. Sin embargo, este artículo también es bastante general y no orientado a un proceso de actualización. Ahora, cuando hablamos de los contratos privados, ¿no?, a diferencia de los públicos, se rigen por el propio contrato, ¿no?, y dependerá de lo que esté regulado en este, ¿no? En general, sabemos todos que existen contratos donde se tiene un propio procedimiento específico para la presentación del cronograma, ¿no?, como lo regulado, por ejemplo, en el tipo de contrato NEC, junto con su procedimiento de actualización, ¿no? Quizás esa sería una buena práctica respecto a requerir a los contratistas en obras públicas que al menos presenten un informe detallado de el cronograma que están usando y los cambios que se han podido dar respecto a la línea base, ¿no? Por otro lado, las ampliaciones de plazo pues tienen que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que se demuestre la afectación a la ruta crítica, que el contratista no tenga frentes para continuar trabajando, tomando como base pues el tema de la responsabilidad. Esto se vuelve fundamental, ¿no? Ojo que no hay que confundir la reportabilidad con empapelar, ¿no? Hay que reportar adecuadamente, de forma correcta, eh, sin ningún sesgo, ¿no? Entonces, muchos contratistas también en la práctica pues suelen emitir diferentes documentos al cliente, dejando todo tipo de reservas para luego formular un reclamo, ¿no? Cuando la obra toma ese rumbo, se pierde también en muchos casos el enfoque de darle prioridad a los trabajos. Ahora bien, lo importante cuando hacemos el análisis de retrasos, ¿no?, eh, es que tenemos que tener presente de cómo se realiza ese análisis sin tener pues subjetividad, ¿no? Esta va a estar muy relacionada con la calidad de la información disponible para el análisis, si se cuenta con buenos registros tanto de cronograma como documentos que soporten a nivel documentario sobre los hechos que se va a tener resuelto. Muchas veces los analistas pues no van a tener que hacer asunciones, sino basarse en la documentación existente, ¿no? Lo cierto es que en la práctica ocurre pues todo lo contrario, porque no necesariamente existen registros. El análisis se vuelve más subjetivo y es más susceptible a ser cuestionado. Lo que se conoce pues como análisis. Ingeniero Alejandro, creo que Sí, perdón, se puso mute. Ya, ahora sí se me escucha, ¿no? sí, ¿Sí se me ingeniero, escucha? Ok, correcto. entonces hablaba acerca del análisis forense, ¿no? Que bueno, es una ciencia, un arte, y también prima el juicio profesional y la opinión de los expertos, ¿no? Suele requerir muchas decisiones subjetivas, ¿no? Una de las más importantes es qué enfoque técnico debe utilizarse para medir o cuantificar los retrasos e identificar las actividades afectadas de tal forma de centrarnos en la causalidad, ¿no? Igualmente es importante de cómo se debe aplicar el método elegido, ¿no? El objetivo deseado siempre será reducir el grado de subjetividad que implica el estado actual de la técnica que se aplique. Eh, Todo ello definitivamente con la plena conciencia de que hay ciertos tipos
de subjetividad que no pueden minimizarse y mucho menos eliminarse. El juicio profesional y la opinión de los expertos se basan en última instancia en la subjetividad. Entonces, justo para reducir esta subjetividad también existen varios métodos reconocidos internacionalmente para la preparación de análisis de retraso. Estos métodos se encuentran actualmente clasificados, enunciados, agrupados bajo diferentes criterios, ¿no?, en publicaciones internacionales. Como ya mencioné, las publicaciones más reconocidas en la actualidad son la práctica recomendada, la 29R de la AACE, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, y el protocolo Delay and Disruption Protocol de la Sociedad de Derecho y Construcción del Reino Unido. En resumen, digamos, lo que ambas fuentes promueven son el uso de metodologías, ¿no? Sobre las metodologías, por ejemplo, se reconoce en ambas fuentes formales, por ejemplo, usar la línea base impactada, ¿no?, considerando que la ruta crítica no cambia, normalmente utilizada en proyectos de menor escala, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el famoso Time Impact Analysis, ¿no?, que es el análisis de ventanas. Este método está referido a proyectos donde la ruta crítica cambia, donde se tienen cronogramas complejos, y lo que se evalúan pues son a fechas de corte, cronogramas para evaluar comparativamente los cambios en las fechas fin de las actividades, y en función a ello evaluar la causalidad y la atribución de responsabilidad, ¿no? Ese es el segundo método. También tenemos el cronograma, perdón, el método relacionado con las planes versus el as-built, ¿no? Es decir, el cronograma como construido comparado con la línea base. Y tenemos también el as-built colapsado, el collapsed as-built, ¿no?, que es un método también que se utiliza en ciertos casos donde, por ejemplo, no se tiene una línea base aprobada, no se tiene cronogramas de avance, y finalmente lo único que se tiene es cómo fue ejecutada la obra, ¿no? Entonces, estos métodos también son métodos que pueden ser considerados como retrospectivos y métodos prospectivos. Bueno, y eso es un poco la presente exposición. Muy bien, Les ingeniero. agradezco el tiempo a todos. Muchas gracias, ingeniero. Ahora pasaremos a si alguno de los participantes desea participar con una pregunta o tal vez puede dejarlo en el chat para para que el ingeniero pueda absolverlo, por favor. Sí, señor Fernando Barrero, puede habilitar el micrófono. Ok, gracias, Denis. Buenos días, Alejandro. Gracias Buenos por lo días. que has estado comentando. Mira, justo tengo unas cuantas preguntas que he estado apuntando por acá sobre lo que estabas comentando. Uno sobre el cronograma vigente justamente al momento de la aplicación o de la ocurrencia de un evento compensable dentro de un contrato NEC, ¿no? ¿Qué cronograma? O sea, si dentro de un cronograma, que como sabemos existe esta evaluación o evolución de la ruta crítica dentro de los proyectos NEC, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en un cronograma, ya que incluye los distintos efectos que se pueden ir dando dentro de un contrato NEC por eventos compensables, y hasta esta fecha no han sido resueltas por el gerente de proyecto y que tampoco han sido elevados hacia un DAP, son aceptados? ¿Cómo se mediría el impacto si justamente ese cronograma que es, es aceptado por el gerente de proyecto y que incluye efectos de eventos compensables anteriores que hasta la fecha no han sido resueltos? ¿Cómo se trabajaría con justamente esas fechas pronóstico que me arrojaría en ese mes el proyecto?
Ujú. si Ok. quisiéramos medir un evento compensado. Ujú. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, habría que evaluar primero, nuevamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el cronograma vigente? Tenemos un cronograma en línea base, pero probablemente se hayan dado actualizaciones a este cronograma y el cronograma vigente contractual no sea el línea base original, ¿no? Ahora, si se han dado, pues, eventos compensables que se han incorporado al contrato a través de adendas, órdenes de cambio, estos deberían estar reflejados también en un cronograma que recoja esos adicionales o esos eventos compensables reconocidos, ¿no? Eh, y se podría evaluar, ¿no? Se podría evaluar nuevos eventos, nuevos impactos, considerando el uso de no solamente el cronograma vigente, sino los cronogramas de avance de obra, ¿no? Los cuales han sido presentados mes a mes eh, por el contratista, ¿no? En el caso de los contratos NEC, hay un informe detallado, ¿no? Donde se expone no solamente, digamos, la, los eventos compensables aprobados, sino también los cambios en ciertos hitos o fechas clave, ¿no? Entonces, toda esa narrativa anterior eh, que se ha tenido en los informes y los cronogramas de avance de obra mensuales, también son documentos contractuales, técnicos, que podrían, digo, ¿no? Que podrían soportar un análisis de algún evento compensable que no necesariamente, pues, eh, ha tenido su origen en etapas recientes, ¿no? Probablemente ha tenido un origen anterior en fechas donde se han tenido, pues, por lo menos, qué sé yo, 2 o 3 cronogramas eh, de avance de obra presentados formalmente por el contratista. Bien, ingeniero. Hay una pregunta que tenemos en el chat del señor Luis Alfredo, que su consulta es, ¿interviene la JRD en los casos de ampliación de plazo por afectación a la ruta crítica? ¿Tiene alguna opinión? Sí, ¿no? O sea, la función de la JRD es una función preventiva, ¿no? Entonces, en las reuniones mensuales o en las visitas a obra mensuales, eh, la JRD lo que pide es que ambas partes, incluida la supervisión como una tercera parte, eh, presenten la situación eh, de la obra en términos de cronograma y valorización, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, lo que se evalúa es cómo o cuál es el cronograma de avance de obra respecto a lo planeado, es decir, a una fecha, por ejemplo, julio 2022, ¿no? Evaluamos y decimos, ¿qué avance tenemos? ¿No? Tenemos un avance del 70%, ¿no? Acumulado. ¿Y cuánto deberíamos tener? Deberíamos tener 95%, ¿no? Entonces, esa diferencia entre lo planeado y lo real es un aspecto de preocupación, ¿no? Probablemente el contratista va a argumentar y va a decir que el atraso se debe, pues, a causas imputables al cliente, y es ahí donde la JRD de forma preventiva empieza una función respecto a conocer el por qué se está dando las causas de atraso y tratar de buscar una mitigación. Si es que eso no funciona, ya después seguramente el contratista va a presentar su reclamación, esta va a ser rechazada probablemente por la entidad, y ahí el contratista tendrá la opción a presentar una sumisión formal a la JRD o DAP, ¿no? Donde su solicitud expresa sea que se puede resolver su ampliación de plazo, ¿no? Y en ese momento la JRD DAP evaluarán todos los antecedentes más la sumisión formal del contratista, que seguramente va a venir debidamente documentada, ¿no? Mi ingeniero. Señor Marco Antonio Nostroza, si podría habilitar su micro para consultar. Buenos días. Gracias por tan excelente exposición, este ingeniero. Quería hacer una consulta. Bueno, si bien se sabe, el cronograma refleja
en su mayoría, ¿no? Por usos y costumbres, partidas del presupuesto sin un mayor desarrollo. En una obra, por ejemplo, de edificación, habiendo sectores, que es lo que normalmente se hace en el planeamiento, en uno de los sectores se ocurre una afectación, ya sea por una demora en la solución de consulta o por algún otro evento. Es técnicamente posible indicar de que si en uno de los sectores hubo alguna afectación y una actividad que está plasmada en el cronograma como una sola barra, es técnicamente posible indicar de que hay afectación, entendiéndose que si la afectación es en un solo sector, no existe pues la imposibilidad, ¿no? Ya que existen frentes disponibles. Esa es una pregunta, y otra pregunta es si el hecho de actualizar el cronograma podría pues afectar también en este caso al cliente, ya que con una actualización del cronograma por ahí de repente existe la posibilidad de que alguna partida cerca a ser crítica se vuelva crítica, ¿no? O casi crítica de repente. Gracias. Ok, gracias. Sí, muchas veces el problema es que hay cronogramas que agrupan muchas actividades, ¿no? Entonces, ese agrupamiento podría ser no favorable de cara a poder sustentar con claridad de que esa actividad en el cronograma, que agrupa muchas actividades, se ha visto impactada por falta, por ejemplo, de frentes de un frente específico, ¿no? Bueno, ahí la recomendación sería hacer un análisis singular y generar sobre esa actividad del cronograma que tiene agrupado muchas actividades, poder evaluar, más allá de que antes no se haya dado una presentación formal sobre esto, se evalúe singularmente el secuenciamiento de actividades agrupadas y modelar, ¿no? De qué forma el frente específico afectado está moviendo toda la barra, ¿no? Eso es uno. Y el segundo punto, las actualizaciones de los cronogramas siempre se tienen que dar, evidentemente, considerando la responsabilidad de ambas partes, es decir, qué ocurrió y por qué se debería actualizar el cronograma, quién es el responsable, ¿no? Entonces tiene que haber una causa o una demora excusable o una demora inexcusable, ¿no? Las demoras excusables serán de responsabilidad del cliente, y el cliente tendrá, antes de que se actualice, haber dado su aprobación a través de los mecanismos del contrato, y lo que es inexcusable, que es atribuir al contratista, el contratista dentro de las buenas prácticas tendrá que presentar un cronograma de recuperación a fin de alguna forma, encauzar lo planificado en el contrato, ¿no? Muchas Bien, gracias, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Aquí una última pregunta del señor Luis Alfredo. En los casos de penalidad por atraso de obra y de lo cual el contratista no está de acuerdo, ¿cómo actúa la JRD? Perdón, no te escuché, Denis. En los casos de penalidad por atraso de obra No sé, y de se lo- cortó tu micro. ¿Se me logra escuchar, ingeniero? Recién ahorita. Sí, Ya, está bien, ingeniero. Le vuelvo a decir la pregunta del señor Luis Alfredo. En los casos de penalidad por atraso de obra y de lo cual el contratista no está de acuerdo, ¿cómo actúa la JRD? bueno, en el caso de las penalidades, igual, ¿no? El contrato regula de acuerdo, digamos, a cláusulas específicas, cuáles son las penalidades que se van a tener, ¿no? Entonces, antes de cualquier actuación de la JRD, las penalidades deberían estar controvertidas, ¿no? O sea, el cliente debería estar claro respecto a un incumplimiento de
aspecto no solo del cronograma, pero hablemos del cronograma, y aplicar las penalidades del caso y el contratista presentar su disconformidad sobre esto, y en función a un análisis de cronograma, la JRD recibirá una sumisión, ¿no? Para que esto sea evaluado, y la evaluación que haga tendrá que estar basada pues en los antecedentes, ¿no? Es claro de que la penalidad vendrá luego de un análisis de retrasos, y se tendrá primero que analizar ello para luego evaluar una opinión a través de un informe de respuesta de la DAP o JRD sobre la aplicación de la penalidad, pero previo a un análisis de lo que ha sido pues el retraso basado en un análisis forense del cronograma, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Creo que una última consulta de parte del señor Fernando Barrero. Y sí, disculpa, Alejandro, creo que estoy abusando un poco, pero tengo una última consulta sobre lo que me comentaste así. Entonces, tenemos un concepto distinto para un cronograma en línea base y un concepto distinto para un cronograma mensual que se presenta dentro de un contrato NEC, ¿no? El cronograma, el cronograma vigente será este cronograma en línea base que incorporará eventos compensables que hayan sido aceptados y un cronograma mensual que se presente al gerente de proyecto. Será un cronograma que recoge los efectos de futuros eventos compensables en caso como manda un contrato NEC, ¿no? Para que ambas partes puedan tomar las acciones necesarias para prevenir de que esos efectos se puedan cumplir. Es así el entendimiento, ya que tú eres parte de varios DAP y varios JRD. Claro, o sea, tú tienes tu cronograma línea base, ¿no? Pero el cronograma línea base se puede actualizar, ¿no? Tú puedes tener un cronograma línea base, revisión 1, revisión 2, revisión 3, y lo que vas a tener van a ser cronogramas de avance de obra, ¿no? Presentados en informes mensuales, y ese cronograma de avance de obra es un cronograma, es la foto al mes de enero, y luego otro cronograma juntamente con un informe al mes de febrero, y así, ¿no? Entonces, para hacer un análisis de retrasos a una fecha X, que podría ser agosto, tú sí puedes utilizar los cronogramas mensuales antes remitidos, pero también puedes utilizar el cronograma línea base vigente. La elección de un camino u otro depende de, honestamente eso no está regulado, si mal no recuerdo en los NEC, pero tú podrías utilizar el mejor método, digamos, basado en todos los documentos que he mencionado, ¿no? Exacto. Entonces se podría usar como un Impactos Plan que indica la 29R o como también hacer un análisis de ventanas como también lo comentas. Sí, Específicamente dentro de un contrato donde no te especifica la metodología de cómo medir un evento compensable. correcto, ¿no? Tú podrías hacer un Impact Gas Plan usando la línea base vigente, o podrías hacer, si es algo más complejo, un análisis de ventanas utilizando todos los cronogramas mensuales, ¿no? Perfecto, Alejandro. Gracias, Denis. Más bien, disculpen No, gracias. el abuso. Gracias. Ingeniero, la señorita Stephanie Valencia desea participar. Ok. Gracias. Buenos días, ingenieros. Buenos días. Quería hacerle una consulta, ingeniero. Una vez, suponiendo que el proyecto tenga unos atrasos importantes y se quiera por cambios en el alcance del proyecto, adición, digamos, de actividades nuevas, una vez se actualiza este cronograma y la línea base, ¿cómo yo represento los atrasos previos que ha venido teniendo el proyecto?
dentro del cronograma actualizado que se presentó. No sé si me sé explicar. Sí. O sea, tú dices, hay un cronograma línea base y luego se actualiza. Y en el nuevo cronograma, ¿cómo modelas los eventos anteriores, dices, no? De acuerdo, que se representen los atrasos de los eventos anteriores o bueno, o las discrepancias que hayan habido con respecto a la programación inicial. Porque muchas veces lo que se hace es borrón y cuenta nueva, lo que pasó, pasó, y pues bueno, en el momento en el que lleguemos a un conflicto o a un arbitraje, realmente se toma el análisis forense, como tú dices, integral del proyecto, ¿no? Entonces, es una práctica que se hace que creo que no debería de ejecutarse tan olímpicamente, de hacer borrón y cuenta nueva. Por eso realizo la consulta, ingeniero. Muchas gracias. Ujú. Sí, lo que podrías hacer es hacer nuevamente un modelado, ¿no? Considerando los fragnes, ¿no? Los fragnes son el modelado de los eventos disruptivos anteriores y de qué forma estarían afectando a alguna actividad en específico, actividad ruta crítica, y quizás esa sería una forma, ¿no? Lo cierto es que eh, existe, ¿no? En el GAO, que es la fuente que comenté hace un momento, ¿no? En su estándar para programación de cronogramas, existen unas prácticas que ayudan a tener claro, digamos, los criterios para modelar eh, atrasos anteriores en cronogramas contemporáneos, ¿no? Eso también se recoge en la práctica recomendada del ACE, ¿no? Quizás puedas revisar un poco más, pero esa sería una aproximación, ¿no? Es el modelar eventos previos a través de fragnes y cronogramas actuales, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Mi amable. Ah, bien, ingeniero. Creo que ya no hay más preguntas por parte de los participantes. Solo queda agradecerle a usted, ingeniero, por, por, por presentarnos este tema sobre los aspectos relevantes en el análisis de los retrasos de cronogramas de obra en la JRD y en la DAT. Agradecer a todos los participantes y, bueno, desearles un buen día y hasta la próxima, ingeniero. Muchas gracias a todos por su participación, sus preguntas. Gustoso de haber bueno, estado esta hora con ustedes. Muchas gracias. Buen domingo. O buen sábado, perdón.